el sacramento del bautismo y la forma válida y lícita de suministrarlo un laico. Antes que nada, debemos saber que el sacramento del bautismo, Canon 742, así como en la disciplina actual del casamiento, matrimonio, Canon 1098, son los únicos sacramentos donde no se requiere de un sacerdote o ministro válido y lícitamente consagrado. Pero para que el matrimonio sea válido, por seguridad, se requieren 2 testigos. Y para el bautismo se debería, solo si es posible, con 1 o 2 testigos. Sin testigos, el bautismo, siguiendo la materia, forma e intención, sería válido. La Iglesia dice que hasta un infiel, un hereje, un cismático, puede administrar el sacramento del bautismo válidamente, si se hace lo que la Iglesia manda y con la intención de hacer lo que la Iglesia manda y dice. Su Santidad Eugenio IV, en la bula Exsultate Deo. Para este estudio sobre el bautismo y cómo administrarlo por un laico válida y lícitamente, en tiempo de estado de necesidad, vamos a tomar contacto con el Catecismo Romano, promulgado por el Concilio de Trento, comentado y anotado por el Reverendísimo Padre Alfonso María Gubianas, OSB, en su libro Manual Clásico de Formación Religiosa, que él acotaba: necesario al clero y a los fieles, e indispensable como catecismo de perseverancia, a las parroquias, familias cristianas y colegios. Editorial Litúrgica Española, Sociedad Anónima, sucesores de Juan Gili, Cortés 581, Barcelona 1926. Introducción al capítulo. Dada la importancia que San Pablo atribuye al bautismo, ya que en sus epístolas renueva frecuentemente la memoria de este misterio, pondera su divinidad y pone a nuestra consideración la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor para que las imitemos. Romanos 6:3, 13, 1 Corintios 6, 11, 1 Corintios 12, 12, Gálatas 3, 27, Efesios 5, 27. Nunca explicará el párroco suficientemente a los fieles este sacramento. Explíqueselo en aquellos días más aptos, a saber, en el sábado de Pascua y de Pentecostés, y con ocasión de la administración de este sacramento ante un gran número de pueblo fiel, pues en esta circunstancia, además de la doctrina, tendrán los fieles la oportunidad de ver practicadas estas verdades en las ceremonias y de reflexionar si conducen su vida y costumbres tal como lo exige la profesión del nombre cristiano. Nombre del bautismo. Bautismo es voz griega que significa ablución. Y aunque en las Escrituras significa cualquier género de lavatorio, 2 Esdras 4:23, Isaías 14:23, Marcos 7:4 y 8, Hebreos 9:10, y alguna vez se aplica a la pasión, Marcos 10:38 y Lucas 12:50, pasó a designar entre los apóstoles y los autores eclesiásticos aquella ablución del cuerpo que se administra con la forma verbal prescrita a fin de ser un sacramento. Romanos 6, 3, 4, 1 Corintios 1, 14, 17, Efesios 4, 15, Gálatas 2, 12, 1 Pedro 3, 21.
Los santos padres usaron también de otros nombres para designar al bautismo: sacramento de la fe, iluminación, purificación, sepultura, plantación, cruz de Cristo, principio de los santísimos mandamientos y otros. Definición del bautismo. El bautismo es el sacramento de la regeneración. Juan 3:5. Por el agua, con la palabra. Efesios 5:26. Pues naciendo por naturaleza hijos de ira, Efesios 2:3, por él renacemos en Cristo, hijos de misericordia e hijos de Dios. Juan 1:12-13. Por lo tanto, este sacramento queda realizado con la ablución, a la cual se añaden necesariamente, por institución del Señor, nuestro Salvador, ciertas palabras. De modo que el agua bautismal no debe llamarse sacramento del bautismo, sino cuando realmente usamos de ella para bautizar a alguien, añadiendo al elemento las palabras instituidas por nuestro Señor. Materia del bautismo. La materia de este sacramento es el agua natural, esto es, sin ningún aditamento, ya sea esta de mar, de río, de laguna, de pozo o de fuente. Así consta expresamente en la Sagrada Escritura. Juan 3:5, Efesios 5:26, 1 Juan 5:8. Mas, cuando San Juan Bautista anuncia que el Salvador debía bautizar en el Espíritu Santo y en el fuego, Mateo 3:11, de ningún modo quiso indicar que el fuego fuese la materia de este sacramento, sino que se refirió al efecto interior del Espíritu Santo, o al milagro que se verificó en Pentecostés. Dios había significado la virtud de las aguas del bautismo mediante figuras y profecías. Así, el diluvio universal, Génesis 6:5, una de Pedro 3:21. El paso del Mar Rojo, Éxodo 14:22, 1 Corintios 10:1. El lavamiento del leproso de Naamán, 4 Reyes 5:14. La piscina probática, Juan 5:2, fueron figuras claras de este sacramento. Igualmente, Isaías invita a las aguas del bautismo a todos los que tengan sed. Isaías 55:1. Ezequiel ve las aguas bautismales que brotan del templo. Ezequiel 47:1. Y Zacarías anuncia esta fuente abierta para la casa de David, a fin de que en ella lave sus culpas. Zacarías 13:1. Fue muy conforme que Dios utilizase el agua como materia de este sacramento, por dos razones principales. La primera, porque siendo este sacramento necesario a todos para la salvación eterna, su elemento ha de ser tan común que puede hallarse fácilmente en todas partes. La segunda, porque es el que mejor demuestra la virtud del bautismo, que lava nuestras almas de sus pecados y mitiga el ardor de las pasiones. Dice Monseñor Bubianas que para administrar válida y lícitamente el sacramento del bautismo, en tiempos comunes o de normalidad, se requiere poner otros elementos al agua natural. Este es el rito solemne que establece la Iglesia cuando el mismo puede y en ese caso debe ser oficiado por un ministro ordenado a ese efecto. Pero en el caso de necesidad, que es nuestro caso actual en todo el mundo, porque papa no hay, obispo no hay, sacerdote no hay, diácono no hay, solo está el laico para llevar adelante este rito. Por lo que nos atendremos a oficiar el sacramento privado, esto es,
sin poder sumar nada al agua, y debiendo verter abundante agua sobre la cabeza del bautizado, de forma tal que el agua moje el cuero cabelludo y o la frente, de ser necesario, porque la persona tenga abundante cabello. Mientras se dicen las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí acaba nuestro rito como laicos. El laico no puede sumar más nada del rito del sacramento solemne, que es de exclusividad de los ministros ordenados. Forma del bautismo. Es necesario que los fieles estén bien instruidos sobre todo lo que concierne la naturaleza de este sacramento, pues además de deleitar mucho a sus almas el conocimiento de estas verdades divinas, puede serles necesario para administrar ellos mismos, en caso de necesidad, el santo bautismo, para lo cual deben conocer sobre todo la forma de bautizar. La forma del bautismo es la siguiente: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como se deduce del mandato de nuestro Señor a sus apóstoles antes de subir a los cielos. Mateo 28, 19. En esta forma se expresan convenientemente el ministro que bautiza, yo; el sujeto del bautismo, te; el efecto propio del sacramento, bautizo; la causa principal del bautismo, que son las tres divinas personas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La expresión en el nombre manifiesta claramente la unidad de esencia en Dios. Algunas palabras son absolutamente necesarias para la validez del bautismo. Otras, sin embargo, no son tan necesarias, que su falta lo haga inválido. Tal es la palabra yo, que se contiene en la palabra bautizo. De este modo, las iglesias de los griegos suelen bautizar con las palabras: sea bautizado el siervo de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con las cuales se expresa también suficientemente cuanto corresponde a la verdad del bautismo. Si se objeta que en algún tiempo los apóstoles bautizaron en el nombre de solo nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 2:38, Hebreos 8:16, Hebreos 10:48, puede contestarse: o que obraron así por especial inspiración del Espíritu Santo, a fin de manifestar mejor la divinidad y poder de Jesucristo, y que no falta en dicha forma ninguna de las partes que el Salvador instituyó; o que por bautismo en nombre de Jesucristo hay que entender el bautismo en la fe de Cristo. Gálatas 3:27. Pero de ningún modo que los apóstoles hubiesen utilizado otra forma que la usual, que contiene distintamente los nombres de las tres divinas personas. Administración del bautismo. Según la costumbre y el uso de la Iglesia, el bautismo puede administrarse de tres maneras: por inmersión, sumergiendo al bautizado en el agua; por aspersión, rociándolo con agua; por ablución, derramando agua sobre su cabeza. Cualquiera de estas tres formas, de estos tres ritos que se utilice, hace verdadero bautismo, aunque la Iglesia lo administra hoy ordinariamente por ablución. No se debe derramar el agua sobre cualquier parte del cuerpo, sino sobre la cabeza, pues en ella se manifiestan con vigor todos los sentidos, tanto internos como externos. Asimismo, quien bautiza debe derramar el agua sobre la cabeza al mismo tiempo que pronuncia las palabras que contienen la forma.
No afecta la validez del bautismo que se haga 1 o 3 abluciones. De ambos modos se administró en la Iglesia. Sin embargo, cada fiel debe atenerse al rito que se observa en su iglesia. El ritual manda hoy 3 abluciones. Atención, esto es en 1926. Vamos a ver después, con unas excepciones, que puede ser una ablución. Igualmente el rito queda firme. Institución del bautismo. Deben notarse 2 tiempos diversos del bautismo, el de su institución y el de su obligación de recibirlo. Primero, su institución tuvo lugar cuando al ser bautizado nuestro Señor por San Juan Bautista, Mateos 3:16, dio al agua la virtud de santificar. En efecto, en ese momento, con el contacto del purísimo cuerpo del Salvador, las aguas quedaron purificadas y consagradas para el uso saludable del bautismo, aunque reciben su virtud y eficacia de la pasión del Salvador. Se manifestó toda la Trinidad, pues se oyó la voz del Padre. El Hijo estaba ahí presente, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y se abrieron los cielos, a donde podemos subir ya por el bautismo. Mateo 3:17, Marcos 1:10-11, Lucas 3:21. Segundo, el momento de la obligación de recibir el bautismo. Comenzó después de la resurrección de nuestro Señor, cuando mandó a los apóstoles: id e instruid a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Si se explican con cuidado estas cosas a los fieles, especialmente si comprenden estos que el bautismo produce en su alma los mismos dones que se manifestaron de manera extraordinaria en el bautismo de Cristo, no hay duda de que reconocerán en este sacramento una muy alta dignidad y lo venerarán con gran espíritu de piedad. Ministros del bautismo. Hay 3 órdenes de ministros del bautismo. El primero es el ministro ordinario, entre los que se cuentan los obispos y los sacerdotes. No hay, los cuales pueden administrar este sacramento por derecho propio. Si bien los obispos solieron dejar a los sacerdotes este ministerio, para no abandonar ellos el cuidado más grave de enseñar al pueblo. Con todo, se reservan a veces la administración de este sacramento con ceremonias solemnes en ciertos días del año. Esto hacían hasta 1958. Segundo, el segundo es el de los ministros extraordinarios. No hay, que ocupan los diáconos, los cuales solo pueden administrar ese sacramento con el permiso del obispo o del sacerdote. No los hay. El tercero es el de los ministros en caso de necesidad. Los laicos, nosotros, que pueden administrar el sacramento sin ceremonia solemne, en cuyo número entran todos, hombres como mujeres, católicos como infieles, con tal que quieran hacer lo que la Iglesia Católica hace al administrar este sacramento. El Concilio de Trento anatematiza a los que digan que el bautismo administrado por herejes con la debida forma y la intención de hacer lo que hace la Iglesia no es verdadero bautismo, en lo cual vemos la gran bondad y sabiduría de Dios, que así como quiso que el elemento de este sacramento fuese el más común, por su necesidad para la salvación, quiso también que en caso de necesidad cualquier persona pudiese administrarlo. Sin embargo, es conveniente establecer
cierto orden en estos ministros. El sacerdote debe preferirse al diácono. No hay. El diácono al clérigo. No hay. El clérigo. No hay. Al seglar. Nosotros. El hombre a la mujer, a no ser que la mujer conozca mejor el modo de bautizar. El fiel al infiel. Hasta aquí, Monseñor Gubianas, sobre el sacramento del bautismo. Consideraciones a tener en cuenta. Puede suceder que una persona nos consulte acerca de tener dudas sobre su bautismo, su validez, licitud, debido a que recién ha tomado conocimiento de la situación real que atraviesa el mundo y la Iglesia, en lo espiritual, luego de 1958, con la muerte de su santidad Pío XII. Antes que nada, debemos saber que el sacramento del bautismo, así como el del casamiento, matrimonio, son los únicos sacramentos donde no se requiere de un sacerdote o ministro válido y lícitamente consagrado, ya que la Iglesia dice que hasta un infiel, un hereje, un cismático, puede administrar el sacramento del bautismo, y válidamente si hace lo que la Iglesia manda, con la materia, forma e intención. Así es que se considera válido y bien administrado todo bautismo de la conciliar, novus ordo. Cismáticos clásicos como los focianos, anglicanos, e incluso también los de los cismáticos y herejes, llamados tradicionalistas. Sobre el bautismo oficiado por algunos protestantes, hay que analizar el caso detenidamente, debido a la intención y la forma del rito, llevado a cabo junto con las palabras que deben ser pronunciadas. Nota. Luego, si la persona ha sido bautizada en esos ritos, por más acatólicos que hayan sido los que lo suministraron, se considera válido, siempre que mantenga la forma, materia e intención. Intención al menos virtual. Y no se debe volver a reiterar. Solo si se presume que por alguna circunstancia, que el bautismo pudo haber sido inválido o dudoso, por fallo en la materia y o forma, palabras mandadas por la Iglesia, e incluso en la cantidad de agua de la ablución, podría oficiarse el mismo, pero bajo una fórmula que se llama condición, que la veremos un poco más adelante. De los requisitos necesarios para el bautismo. Necesidad del bautismo. La ley del bautismo ha sido impuesta por Dios a todos los hombres, de modo que si no renacen para Dios, por la gracia del bautismo, son engendrados por sus padres para la muerte eterna. Quien no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Primero, el bautismo de los niños. La Iglesia ha recibido por tradición apostólica la costumbre de bautizar no solo a los adultos, sino también a los niños en la infancia. Esta costumbre tiene serios fundamentos. No es de creer que nuestro Señor negase este sacramento a los niños, después de decir que no se impida a los niños que vengan a Él. Mateo 19:14. Igualmente, San Pablo, al bautizar a toda una familia en Corinto, debió bautizar también a los niños que en ella había. 1 Corintios 1:16. Además, la circuncisión, que era figura del bautismo, se imponía a los niños en su 8º día. Génesis 17:11, Levítico 12:3, Lucas 1:59. Por eso, no es menos saludable el bautismo a quienes era saludable la circuncisión. Efesios 2:11. Colosenses 2:11. Finalmente,
como el bautismo se administra para borrar el pecado original, y como los niños nacen con él, es necesario que los niños lo reciban para obtener la vida eterna, pues sin el bautismo no puede de modo alguno obtenerse. Los niños en el bautismo reciben la gracia de la fe, no porque crean asintiendo con el entendimiento, sino porque son adornados con la fe de la Iglesia Universal. Débese bautizar a los niños lo antes que se pueda sin peligro, de modo que se hacen reos de grave culpa quienes privan a los niños del bautismo más tiempo del que exige la necesidad, pues es el único medio de que disponen para alcanzar la salvación, y están expuestos a numerosos peligros. 2. El bautismo de adultos. La costumbre antigua de la Iglesia sigue una regla diferente con los que están en edad adulta y tienen perfecto uso de razón. A. Se les difiere el bautismo algún tiempo por los motivos siguientes: porque no existe en ellos el peligro que amenaza ciertamente a los niños, ya que el deseo de recibir el bautismo y el arrepentimiento les basta para alcanzar la justificación, si algún caso repentino les impide recibir el bautismo de agua. Porque así la Iglesia se asegura de las buenas disposiciones del que pide el bautismo, a fin de que nadie se acerque a él por simulación, y para instruirse con más perfección en los preceptos de la fe que deben profesar y en las costumbres de la vida cristiana, y para dar al sacramento mayor culto religioso. B. Una vez convertidos a Dios, se los exhorta a no dilatar la recepción del bautismo, enseñándoles que la conversión perfecta consiste en ser regenerados por este sacramento, que cuanto más tarden en recibirlo por más tiempo, se verán privados de los demás sacramentos. Igualmente, que se privan de la divina gracia con que el bautismo nos adorna, con cuyo auxilio podremos evitar los pecados y conservar la justicia y la inocencia. C. Cuando hay causa necesaria y justa. Si amenaza peligro de muerte, o el bautizado ya conoce bien los misterios de la fe, se les puede administrar el bautismo sin dilación alguna, como hicieron San Felipe con el eunuco etíope, Hechos 8:38, y San Pedro con Cornelio, Hechos 10:48. Disposiciones requeridas para recibir el bautismo. Primero, ante todo, es necesario querer recibir el bautismo libre y espontáneamente, pues por él uno muere al pecado y se obliga a adoptar un nuevo orden y método de vida. Romanos 6:2. Niños. ¿Qué pasa entonces con los niños y los dementes? En cuanto a los primeros, los niños tienen la voluntad de recibir el bautismo que les presta la Iglesia al responder por ellos. Dementes. En cuanto a los segundos, los dementes, hay que distinguir. Si son dementes perpetuos, deben ser bautizados al igual que los niños. Pero si fueron personas con uso de razón que cayeron luego en la demencia, solo pueden ser bautizados mientras están lúcidos, si manifiestan ese deseo, pero no durante el tiempo de su demencia, salvo en peligro de muerte. Incluso en ese caso, solo pueden ser bautizados si manifestaron ese deseo antes de caer en la demencia. 2. Se requiere también la fe en quienes tienen uso de razón. El que creyere y se bautizare se salvará. Marcos 16:16. Tercero, finalmente,
se requiere el arrepentimiento de los pecados pasados y el propósito de cambiar de vida en adelante, pues el bautismo nos impone la obligación de morir al pecado y de andar en novedad de vida, viviendo para Dios. Hechos 2:38, Romanos 6:11, Gálatas 3:27. Si los fieles meditan estas cosas, admirarán la suma bondad de Dios por el admirable beneficio del bautismo y comprenderán cuán limpio de todo pecado debe estar la vida de quien recibió tan rico don, y cuánto deben procurar vivir justa y santamente, como si en cada momento recibieran dicho sacramento. Efectos del bautismo. Primero, este sacramento remite y perdona todo pecado, así el de origen cometido por nuestros primeros padres, como el cometido por nosotros mismos, cualquiera que sea su gravedad. Así lo enseñan la Sagrada Escritura, en Ezequiel 36:25 y en 1 Corintios 6:11, los Santos Padres y el Concilio de Trento, bajo anatema para quien afirme lo contrario. Y aunque el bautismo deja en nosotros la concupiscencia o apetito del alma contrario a la razón, este no tiene verdadera razón de pecado, pues este movimiento para ser pecado ha de traer consigo el consentimiento de la voluntad. En la historia del leproso Naamán tenemos una figura patente de este primer efecto del bautismo, cuando al lavarse 7 veces en el Jordán, quedó tan limpio de la lepra que su cuerpo parecía el cuerpo de un niño. 4 Reyes 5:14. 2. El bautismo condona todas las penas de los pecados. Esto es, de las penas que delante de Dios deberíamos pagar por nuestros pecados, tanto en esta vida como en la otra. Por eso, imponer al recién bautizado las penitencias u obras satisfactorias sería hacer grave injuria al sacramento. Sin embargo, el bautizado no queda libre de las penas, que tal vez debe pagar ante la sociedad por los crímenes cometidos, aunque sería digno de alabanza que los reyes, para mejor manifestar la gloria de este sacramento, perdonasen y condonasen también esta pena a los reos. El bautizado no queda libre tampoco de las penalidades de esta vida, que son consecuencia no ya del pecado, sino de la privación de la justicia original, tales como la debilidad de nuestro cuerpo, las enfermedades, el dolor y los movimientos de la concupiscencia. Y ello por 3 razones. La primera, para imitar mejor a Jesucristo, nuestra cabeza, el cual, teniendo la plenitud de la gracia desde su concepción, quiso, a pesar de todo, asumir todas las fragilidades y sufrimientos de nuestra naturaleza. La segunda, para que tengamos en ellas materia abundante de virtud y de mérito para el cielo. De modo parecido se portó Dios con el pueblo hebreo, pues después de haberlos sacado con gran poder de Egipto, no los introdujo enseguida en la tierra de promisión, Éxodo 14:24, sino que los probó con muchos y variados acontecimientos. La tercera, para que la gente no recibiera el bautismo, buscando solo las comodidades de la vida presente, que se conseguirían con la perfecta integridad, más que la gloria de la vida futura. No por eso deja de tener el bautizado, en medio de las penalidades de esta vida, motivos de gozo y placer profundo, saberse unido con Cristo, Juan 15:5,
ayudarle a llevar la cruz, buscar el premio prometido por Dios al vencedor, Filipenses 3:14, obteniendo así unos la aureola de la virginidad, Apocalipsis 14:4, otros la corona de la predicación, Daniel 12:3, otros la palma del martirio, Apocalipsis 7:9, y otros el premio de sus virtudes. Tercero, el bautismo confiere al alma la divina gracia, con la cual queda justificada. 1 Juan 3:7, hecha hija de Dios, Juan 1:12, y heredera del cielo, Romanos 8:17, y adquiere una hermosura divina a los ojos de Dios, Efesios 5:26. Cuarto, juntamente con la gracia, infunde en el alma todas las virtudes, que son el séquito inseparable de la gracia. Sin embargo, nadie debe extrañarse de que nos cueste tanto su ejercicio y de que haya tanto descuido entre los cristianos, pues ello no procede de que no se nos den por la bondad de Dios las virtudes, sino de la lucha vivísima contra la concupiscencia que el bautismo deja. No se desaliente por ello el cristiano, sino que confíe en que por el ejercicio diario de las virtudes se nos hará fácil y amable lo que ahora es arduo y penoso. Quinto, el bautismo nos incorpora a Cristo como miembros a su cabeza. Por consiguiente, así como de la cabeza procede la fuerza, que mueve todas las partes del cuerpo a ejecutar debidamente sus propias funciones, así también de la plenitud de Cristo se difunde la gracia divina sobre todos los justificados. Juan 1:16. Sexto, el bautismo imprime en nuestras almas un carácter. Esto es, una señal imborrable que nunca desaparece del alma. Este carácter imborrable es el que impide reiterar de nuevo el bautismo. En efecto, así como solo se nace una vez, así también solo se puede ser engendrado espiritualmente una vez. Por eso San Pablo afirma que hay una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo, Efesios 4:5, y que Cristo solo murió una vez, Romanos 6:10, y por lo tanto también nosotros solo podemos morir una vez con Él al pecado por el bautismo. Reiteración del bautismo bajo condición. Reiteración del bautismo o bajo condición. Por eso, cuando la Iglesia reitera un bautismo bajo condición, de ninguna manera vuelve a bautizar, sino que solo asegura la validez de un sacramento dudoso. Pero para administrar el bautismo bajo condición, sin profanar el sacramento, es necesario que haya una duda seria de la validez del bautismo ya realizado, y que esa duda persista después de las oportunas investigaciones. 7. Finalmente, el bautismo abre las puertas del cielo, cerradas por el primer pecado. En efecto, se obra en nosotros lo mismo que tuvo lugar en el bautismo del Salvador. Se comunican al bautizado los dones del Espíritu Santo, que desciende sobre él y se abren los cielos. Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22.
aunque no para entrar enseguida después del bautismo, sino después de esta vida de prueba. 5.27. Anota Gubianas en la parte del comentario. ¿No sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido con la representación y en virtud de su muerte? En efecto, en el bautismo hemos quedado sepultados con él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida, para gloria del Padre, así también procedamos nosotros con nuevo tenor de vida. Que si hemos sido injertados con él por medio de la representación de su muerte, igualmente lo hemos de ser representando su resurrección. Romanos 6, 3, 4, 5. Fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, a cuyo fin todos nosotros somos bautizados en un mismo espíritu para componer un solo cuerpo, ya seamos judíos, ya gentiles, ya esclavos, ya libres. 1 Corintios 6, 11 al 13. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. Gálatas 2:23. Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella, para santificarla, limpiándola en el bautismo de agua con la palabra de vida. Efesios 25:26. Reiteración de la fórmula del bautismo bajo condición. Como vimos, y nos dice Monseñor Gubianas, cuando la Iglesia reitera un bautismo bajo condición, de ninguna manera vuelve a bautizar, sino que solo asegura la validez de un sacramento dudoso. Pero para administrar el bautismo bajo condición, sin profanar el sacramento, es necesario que haya una duda seria de la validez del bautismo, ya realizado, y que esa duda persista después de las oportunas investigaciones. Fórmula. Tener dispuesta una jarra o vaso con suficiente agua, bastante. Y luego se procede así, sobre la cabeza de la persona a bautizar. Si estás bautizado, yo no te bautizo otra vez. Pero si aún no estás bautizado, acá se vierte suficiente agua sobre la persona que moje el cuero cabelludo y de ser posible la frente. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se dice jamás amén al finalizar esta frase bautismal, como tampoco en las comunes del bautismo. Vuelvo a reiterar la fórmula. Tener dispuesta una jarra o vaso con suficiente agua, bastante. Y luego se procede así, sobre la cabeza de la persona a bautizar. Si estás bautizado, yo no te bautizo otra vez. Pero si aún no estás bautizado, acá se vierte suficiente agua sobre la persona que moje el cuero cabelludo y de ser posible la frente. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se dice jamás amén al finalizar esta frase bautismal, como tampoco las comunes del bautismo. Y dice así, investigar para determinar necesidad o no de hacer un rito del bautismo
bajo condición, señalando por la Iglesia Católica cuando hay duda de la validez del mismo. Nota: los propios padres tienen prohibido bautizar a sus hijos, solo permitido en caso de peligro de muerte si no hay nadie que se preste. Canon 742, numeral 3. Si se diera el caso de no encontrar a nadie que se preste a bautizar a sus hijos en esta situación actual, fuera del peligro de muerte, por la salvación de las almas de sus hijos, que es la norma suprema que los propios padres lo hagan, para no demorar el bautismo. Es válido el bautismo cuando se ha llevado a cabo, según lo manda la Iglesia, manteniendo la materia, la forma y la intención. Materia es el agua natural. Forma es la frase: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacer esto mientras se vierte abundante agua sobre la cabeza de la persona, o inmediatamente después de haber derramado, y que corra y moje el agua la cabeza de la persona. Intención de hacer lo que la Iglesia manda y hace para el sacramento del bautismo. Ahora bien, sobre los sacramentos cuando se los da bajo condición. Lo que dice el Código de Derecho Canónico establecido en 1917, aún vigente para la Iglesia Católica Romana. Canon 732. Numeral 1. No se pueden reiterar los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden, los cuales imprimen carácter. Numeral 2. Pero cuando haya duda prudente acerca de si en realidad fueron administrados o si lo fueron válidamente, deben administrarse de nuevo bajo condición. Canon 746, numeral 1. A nadie debe bautizársele en el claustro materno mientras haya esperanza fundada de que puede ser bautizado una vez que haya sido dado a luz normalmente. Numeral 2. Si el niño hubiera echado afuera la cabeza y hay peligro próximo de muerte, bautícesele en la cabeza, y no se le debe bautizar después bajo condición, si hubiese nacido con vida. Numeral 3. Si hubiera echado afuera otro miembro, debe bautizársele en él bajo condición, si es que hay peligro inminente. Pero en ese caso, si una vez nacido tuviera vida, debe ser bautizado de nuevo bajo condición. Numeral 4. Si hubiere muerto la madre en estado de embarazo, el feto, una vez extraído por aquellos a quienes corresponde hacerlo, debe ser bautizado en absoluto, si ciertamente vive, si esto es dudoso, bajo condición. El feto que ha sido bautizado en el útero materno, después de dado a luz, debe ser bautizado de nuevo condicionalmente. Nota de pie de página, numeral 1. Muerta la madre, hay obligación grave de procurar bautizar al feto, si hay alguna esperanza de que esté vivo, para lo cual se debe practicar aquella la operación cesárea, si es posible. El bautismo bajo condición, a que se refieren este canon y los siguientes, puede administrarse empleando la fórmula: si vives o no estás bautizado, yo te bautizo, etc. U otra semejante, según los casos.
Canon 752, numeral 1. Al que es adulto no se le puede bautizar, a no ser sabiéndolo y queriéndolo él, y estando bien instruido. Además, se le ha de amonestar para que se arrepienta de sus pecados. Numeral 2. Pero si se halla en peligro de muerte y no puede ser instruido con más esmero en los principales misterios de la fe, para que se le confiera el bautismo, que de alguna manera manifieste que cree en ellos y que prometa seriamente observar los mandamientos de la religión cristiana. Numeral 3. Y si ni siquiera puede pedir el bautismo, pero de alguna manera probable había manifestado antes o manifiesta en aquel momento su intención de recibirlo, debe bautizársele bajo condición. Y si después recobra la salud y persiste la duda acerca de la validez del bautismo administrado, administresele de nuevo condicionalmente. Canon 759. Numeral 1. Es lícito administrar privadamente el bautismo en peligro de muerte. Y si es administrado por un ministro que no sea sacerdote ni diácono, debe hacerse solamente aquello que es necesario para la validez. Si por un sacerdote o diácono, que no lo hay, obsérvese también, si hay tiempo para ello, las ceremonias que siguen al bautismo. ¿Qué abluciones se consideran válidas en el bautismo? Las abluciones son el vertido de agua sobre la cabeza en abundancia y que corra mojando el cuero cabelludo. 1 o 3 abluciones. Una ablución es válida. Para evitar escrúpulos, mejor si se puede hacer 3 abluciones, o sea, 3 vertidos de agua abundantes sobre la cabeza. 2. Si el que se ha de bautizar no sufre impedimento físico, derramar abundante agua sobre su cabeza, de tal modo que moje el cuero cabelludo e incluso, si se puede algo, la frente. 3. Si es una persona en peligro de muerte o internada y sometida a estar bajo distintos cableados, mojar, si se puede, la cabeza, sino la frente con algo de agua que corra por la cabeza o por la cara, lo más cercano a la cabeza. 4. Si no hay forma de mojar la cabeza, hacerlo en la parte de las extremidades visibles. A continuación, en el PDF que adjuntaremos a este vídeo en la parte descriptiva del vídeo, dejamos en forma de imagen todas las pantallas de los libros que hablan sobre el tema de este sacramento del bautismo y de cómo hacerlo válida y lícitamente por un laico, bajo condición en algunos casos o directa, como cuando se hace por primera vez. Así que a partir de ahora los exhorto vivamente, junto con el hermano interreño y los demás hermanos que colaboraron en él, a leer el sacramento del bautismo. Y que si tienen dudas, las consulten, pero que también ahonden en este sacramento, leyendo los pasajes que se citan, porque es un sacramento de gran trascendencia espiritual para las personas. Es el único sacramento sin el cual no se abren las puertas del cielo y por el cual, una vez realizado, se abren las puertas del cielo. Hasta aquí. Agradecimientos
en la realización de este vídeo. Al hermano del canal Interreño por su constante apoyo, su magisterio y doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por dar siempre el puntillazo final a todos mis vídeos, ya desde el contenido magisterial, doctrinario, dogmático, como en la edición y subida de las imágenes que ilustran el documento, sirviendo de prueba de los dichos. En este vídeo especialmente, agradecimiento también al hermano Juan Pablo Ramírez Giraldo y al hermano Jorge del canal IHS del Nombre de Nuestro Señor Jesucristo de Telegram. A ambos por haber aportado a este documento su esmero, puntillosidad y excelencia con información que consta en este. A todos ellos, mil gracias. Todas las bendiciones en Jesús, María y José. Salve su santidad Pío XII. Y mi deseo más ferviente es que lleguen a las manos de todos nosotros, laicos, miles de almas y sus familiares y sus amigos y sus afectos para poder ser bautizados y se les abran las puertas del cielo, para que así empiecen a caminar en el sendero de la salvación. Que así sea,